Vivo en Europa del Este, más exactamente en Rumanía. Tal vez hayan escuchado sobre esas brujas gitanas que viven en mi país. La mayoría de ellas solo pretenden ser algo que no son. Sin embargo, esta es la historia de una bruja real. Mi abuela solía vivir en el mismo pueblo que una bruja. No sé si la bruja era gitana o rumana, pero realmente no importa. Vivió tantos años que nadie sabía su edad. Esta mujer afirmaba ser una bruja y también decía tener un demonio a su servicio. Contaba cómo vendió su alma una noche en el bosque mientras realizaba un ritual. A cambio, obtuvo poderes y la ayuda de un demonio. Decía que no podía morir hasta que convenciera a alguien de asumir la plena responsabilidad de su deber como bruja y vender también su alma a la oscuridad. Creo que tenía 3 hijas, pero la gente decía que el comportamiento de su madre las había espantado. Se mudaron a Bucarest y nunca regresaron al pueblo. Ahora ustedes dirán que probablemente era una vieja loca, pero no. Mucha gente escuchó ruidos extraños provenientes de su ático, y ella confirmaba que esos sonidos eran hechos por su demonio esclavo. La gente, aunque con miedo, le pedía que resolviera sus problemas y le daba dinero por hacerlo. Nadie se quejó jamás de su trabajo. Nadie. Todo se solucionaba sin importar lo difícil que fuera la tarea. La gente presenció mucho trabajo duro hecho de la noche a la mañana en su patio y jardín. Cosas que ella no podría haber hecho sola. Mi abuela conoció a una mujer de camino al trabajo. La mujer le preguntó a mi abuela sobre la bruja. Quería saber dónde vivía la bruja. Mi abuela le dio indicaciones y luego le preguntó por qué iba a verla. Ella le dijo que un ladrón había entrado en su casa y le había robado sus ahorros y quería que le devolviera su dinero. Al día siguiente, mi abuela se encontró de nuevo con la mujer. Llevaba una bolsa y mi abuela le preguntó qué había pasado. Ella dijo que había ido a la bruja y recibió la promesa de que encontraría el dinero sobre la mesa cuando regresara a casa. La bruja pidió por adelantado la mitad del dinero. La mujer aceptó. Era mejor que nada. Y las cosas sucedieron exactamente como predijo la bruja. Y ella llevaba el dinero prometido en la bolsa camino a la casa de la bruja. Otra historia es que una mujer se enamoró de un hombre casado. Fue a la bruja y le dijo que quería a ese hombre. La bruja le preguntó si quería al hombre sin importar cuáles fueran las consecuencias. Ella dijo que sí. Y en menos de un mes, su esposa enfermó y falleció. Él se volvió a casar y terminó enterrado con la mujer que pidió que su esposa cayera. Por eso la veían como una bruja poderosa y real. Sin duda. Tenía algunos poderes sobrenaturales. Desafortunadamente, no sé si todavía está viva. Vivía en el Valle del Río Grande, en Edimburgo, pero crecí en Río Grande City toda mi vida. Mi abuela me contaba historias de sus encuentros con la lechuza cuando era niño. Generalmente era escéptico de los cuentos místicos, pero cuando se trataba de mi abuela, le creía sus historias. No fue hasta que tuve mi propia experiencia que realmente me interesé en otros cuentos de viejas y el folclore. Estaba en el rancho de un amigo al norte de Río Grande City con mi amigo, al que llamaremos Beto, un primo mío, un amigo mutuo y el papá de Beto. Estábamos colocando postes para una cerca y alambre de púas para poder encerrar algo de ganado perdido que se había metido en la propiedad y retenerlo allí hasta que encontráramos al dueño. El sol se estaba ocultando, así que decidimos dejarlo por hoy. Hicimos una fogata cerca y nos acurrucamos en una casa para peones de rancho a medio construir, básicamente una losa de concreto rodeada por 4 paredes y sin techo. Estábamos bebiendo y charlando, contando historias de la secundaria, cuando eventualmente llegamos a las historias de lo paranormal. Beto es un gran escéptico, principalmente porque le tiene miedo. Así que seguía tratando de desviar la conversación de fantasmas y cosas así. Decidí compartir una historia de la lechuza que me contó mi abuela. Apenas comencé a describir a la criatura, escuchamos un chillido infernal, casi ensordecedor. Todos volteamos a mirar en dirección al chillido, y antes de que mis ojos pudieran ajustarse a la oscuridad,
escucho a mi cuerpo gritar que es una lechuza, y salí corriendo como alma que lleva el diablo hacia la casa principal del rancho a unos cientos de metros de distancia. Volteo hacia la oscuridad y veo una silueta gigante de un búho posado en uno de los postes que habíamos clavado más temprano ese día. Era enorme, así que naturalmente hice una de las dos cosas que te dicen que nunca debes hacer. Le silbé. Esta cosa chilló de nuevo y extendió sus alas. Su envergadura debía ser de al menos 2 metros en cada dirección, 4 metros en total. Los postes de la cerca estaban espaciados a unos 5 metros de distancia, y sus alas casi abarcaban la mitad de la distancia. Muerto de miedo. Moví mis muslos gorditos como troncos de árbol lo más rápido que pude y corrí. Cuando tuve la puerta trasera de la casa del rancho a la vista, vi a Beto entrar corriendo y cerrar la puerta detrás de él. Mi primo y nuestro amigo llegaron instantes después también. Y no me había dado cuenta de que habían salido corriendo justo después de Beto y estaban pateando y golpeando la puerta casi llorando. Llego a mitad de camino y miro hacia la casa sin terminar y veo al pájaro gigantesco posado en una de las paredes, su rostro captando la luz de la luna mientras ladeaba la cabeza, como lo hace un perro cuando escucha a su dueño hacer un ruido extraño. En el breve instante en que su rostro se iluminó, juro que pude distinguir rasgos casi humanos, con la fogata iluminando el área detrás de él. Finalmente llegué a la casa del rancho y el papá de Beto abre la puerta y estamos casi al borde de las lágrimas. Entro corriendo y cierro la puerta detrás de mí y el papá de Beto exige saber qué está pasando. Tratando de recuperar el aliento, le cuento con los otros agregando sus puntos de vista también. Todos miramos por la puerta trasera para ver si todavía está allí. Y solo tratamos de convencernos de que vimos un búho normal. Y el papá de Beto nos insultó entre risas. Escaneamos el horizonte. Y yo estaba armado con un bate de béisbol que encontré en la puerta trasera. Beto con su arma de fuego. Y no hay pájaro. Regresamos con linternas, yo, mi bate, mi primo y algunas armas más. Regresamos con nuestro equipo. Y nuestro amigo se quedó en la casa del rancho. Él había terminado por esa noche. Regresamos a la fogata para apagarla. Siempre tuve algo de influencia de personajes que promueven la prevención de incendios forestales. E investigamos el área circundante. El papá de Beto se separó del grupo para revisar los postes de la cerca y asegurarse de que no estuvieran alterados. Mientras nosotros nos quedamos atrás pensando en lo que había pasado. Después de un rato, nos unimos al papá de Beto y lo encontramos parado frente al poste en el que originalmente habíamos visto a la lechuza posada. Nunca le dijimos cuál específicamente. Así que me sorprendió un poco verlo en ese. Y entonces vimos las marcas de garras. Esto le pasó a la esposa de mi tío, y se los voy a narrar tal como ella nos lo contó a mí y a mis hermanas. Somos del estado norteño de Nuevo León, México, de un pueblo pequeño al sur de Monterrey, cerca del Cerro de la Silla. Si no lo conocen, búsquenlo en Google, es hermoso. Las historias de gente viendo brujas y lechuzas por el pueblo son muy comunes. Pero la historia de mi tía realmente me da escalofríos. La historia es así. Yo vivía en una casa pequeña en las colinas. Compartía cuarto con mi hermana, nuestras ventanas daban a la calle principal. Era grande y tenía barrotes en la ventana. Una noche, mi hermana y yo estábamos en la cama, ella dormida y yo despierta acostada en mi cama viendo por la ventana. Como mi cama estaba contra la pared y justo debajo de la ventana, me gustaba abrirla y ver el cielo. Recuerdo que eran como las 3 de la mañana cuando decidí que tenía que descansar un poco. Me levanté solo para cerrar mi ventana, y fue entonces cuando la vi, a la bruja volando justo enfrente de mi casa. Ella me vio y cruzamos miradas. E inmediatamente cerré mi ventana de golpe, me metí debajo de las cobijas y empecé a rezar. Finalmente me dormí y desperté con el aire fresco golpeando mi cara, y al abrir los ojos, vi mi cabeza asomada por la ventana. Grité tan fuerte como pude y mi hermana se despertó para ayudarme. Nunca había tenido tanto miedo en mi vida como en ese momento.
al darme cuenta de que fue solo su poder lo que me obligó a asomarme así por la ventana. Si no hubiera sido por los barrotes, me habría llevado. Mi tía nos contó que su abuela les decía que las brujas se llevaban a los niños por las ventanas en la noche. Y ella nunca le creyó hasta que le pasó a ella. Ella creía que la bruja quería vengarse porque mi tía hizo contacto visual con ella. Lo más loco es que hasta el día de hoy, a veces se despierta con moretones o chupetones aleatorios en la piel. Bueno, esa es su historia. Norwich es una antigua ciudad medieval en Inglaterra y tiene muchos lugares hermosos e interesantes para visitar. Uno de sus edificios más famosos es la imponente Catedral de Norwich, frente a Tomland, que se alza junto al río Wencham. En fin, explorando con entusiasmo mi nueva ciudad un sábado, visité la catedral y, después de recorrer el edificio, decidí explorar el recinto catedralicio. Era tarde, una tarde soleada de octubre con muchas hojas de otoño en el suelo, y estaba disfrutando mucho de mi paseo cuando tropecé con un callejón empedrado al final de unas casas y decidí ver a dónde llevaba. El suelo y las paredes eran de adoquines, y las paredes tal vez de 3 metros de altura, así que no podía ver por encima de ellas, pero podía oír a gente hablando en los jardines del otro lado y a niños jugando. Aunque estaba solo en el callejón, no me sentía del todo solo. Pero a medida que avanzaba, el callejón comenzó a retorcerse y girar. Y a pesar de que el cielo estaba despejado y el sol aún brillaba, comencé a sentirme cada vez más inquieto. Ya no podía oír voces provenientes del otro lado de las paredes, y cuando lo pensé bien, me di cuenta de que, de hecho, no podía oír nada, ni pájaros, ni tráfico, ni siquiera viento. Y eso que la catedral está en medio de una ciudad de tamaño considerable. Empecé a ponerme nervioso y sentí un cosquilleo en el cuero cabelludo, así que comencé a acelerar el paso, diciéndome que había estado caminando un rato y que el callejón no podía continuar para siempre. Pero cada vez que doblaba una curva ciega, esperando ver el final de lo que empezaba a sentirse como un laberinto, solo me encontraba con otro tramo de callejón. Empecé a trotar, aunque no había visto a nadie desde que entré al callejón y no podía oír pasos sobre los adoquines detrás de mí, tuve la creciente sensación de que alguien o algo malo me seguía de cerca y que las paredes se estaban estrechando. Empecé a tener dificultad para respirar y me di cuenta de que también comenzaba a sentirme mareado. No quería desmayarme solo en este callejón, así que decidí correr. Después de lo que pareció una eternidad, doblé otra esquina y de repente salí corriendo a una calle de aspecto perfectamente normal junto al río. Y los sonidos de la ciudad regresaron. Me di cuenta de que estaba temblando, con las manos y la frente goteando sudor, y no tenía ni idea de dónde estaba. Me senté en un muro, me fumé un cigarrillo y me recompuse. Luego detuve a un transeúnte y le pedí indicaciones para volver a la plaza del mercado en el centro de la ciudad, desde donde podría encontrar mi camino de regreso al campus. No tardé mucho en volver caminando a la plaza del mercado, pero cuando miré mi reloj, resultó que había estado en el callejón durante casi una hora. No tenía ningún sentido, ya que no podía haber caminado tanto. Pero no quería saber demasiado al respecto y me dije que tal vez eran todas las vueltas y revueltas del callejón. Y que eso sumaba tiempo. El lunes en clase, les estaba contando a algunos compañeros sobre el callejón en los terrenos de la catedral y cómo de repente se había vuelto realmente tenebroso, cuando una de las estudiantes mayores de nuestro curso, que había vivido en Norwich durante años y sabía mucho sobre su historia, me oyó. Me preguntó si el callejón era uno viejo empedrado con paredes altas que salía del recinto de la catedral, y le dije que sí. Me llevó aparte y me explicó en voz baja que no le sorprendía lo que había sentido, porque ese era el callejón por el que arrastraban a las personas acusadas de brujería antes de quemarlas en la hoguera, ya que Norwich tiene una gran historia de brujas. Pero lo más sorprendente de esta historia es que, aunque viví en Norwich durante varios años y visité a menudo la catedral, nunca volví a caminar por ese callejón debido a lo que pasó, hasta una tarde en que me visitaba un amigo del extranjero. La llevé a la catedral y allí le conté sobre el callejón y lo que había experimentado. Ella insistió en que lo recorriéramos, cuando dudé y empecé a poner excusas, me prometió que si las cosas empezaban a ir mal, simplemente nos daríamos la vuelta y ella se quedaría conmigo en todo momento. A regañadientes, acepté.
El callejón era tal como lo recordaba al principio. Suelo empedrado seco y altas paredes de adoquines que daban a los jardines de las casas. Pero después de 10 minutos como máximo, y solo un puñado de giros, de repente nos encontramos de nuevo en la calle. No tenía ningún sentido para mí entonces. Y todavía no lo tiene hasta el día de hoy. Y no me acerco al paseo de las brujas nunca más. Esto sucedió en Manatee Springs. Mi esposa y yo en aquel entonces teníamos un viaje largo entre el trabajo y nuestra casa. Íbamos en coche a la ciudad durante el día y regresábamos a nuestro apartamento por la noche. Teníamos a nuestra hija menor en ese tiempo y estábamos descargando algunas compras. Mi esposa vio con el rabillo del ojo una figura que se acercaba. Le pareció extraño ponerse a la defensiva ya que muchos turistas caminaban por las calles donde vivíamos, en la avenida Ruten. Llevó a nuestra hija adentro de inmediato, temiendo que algo anduviera mal. Regresó para ayudarme y me dijo que se sentía débil de repente, y comenzó a señalar a una señora que subía la colina. Notó que la persona no parecía alguien con quien quisiera estar cerca y huyó adentro inmediatamente después de ver su aspecto. Yo, sin embargo, me quedé, sin saber con qué podría hacer contacto visual. Parecía una persona sin hogar, lo cual era común ya que mucha gente viene a Colorado por la fiebre del cannabis. Pero esto era diferente. Tenía un saco de arpillera cortado en secciones que parecía tener un aura extraña, casi como si emanara una confusión palpable. Su rostro estaba lleno de cicatrices y deforme. Parecía tener una joroba, aunque posiblemente podría haber estado cargando provisiones. Hice contacto visual por un instante fugaz, casi sintiendo una energía que me empujaba. También tenía un bastón y caminaba muy lento. Me dio escalofríos, me giré para agarrar las últimas bolsas y tan pronto como lo hice, ella se había ido. Sabía que estaría ahí y mi curiosidad me impulsó a ver qué era esta entidad. Pero se desvaneció, desapareció en la nada. Era una calle de un solo sentido con un río al lado. Más tarde esa noche, salí a disfrutar de un cigarrillo. Eran las 2 o 3 de la madrugada, muy tarde, súper oscuro y sin luces en la calle. Era una colina. Así que miré hacia arriba en la calle y noté en el paso, a lo lejos, que podía ver colores cambiando, casi como una llama ardiendo, pero no los mismos colores. Era más morado, azul y negro. Todavía no sé hasta el día de hoy qué era esa cosa. Si fue un truco, estuvo bien jugado, pero la calle tenía una historia muy oscura, de eso no me cabe duda. Esta cosa podría haber sido una bruja o un demonio de algún tipo. Ayer, entré a una tienda esotérica con mi amiga. Ella tenía genuina curiosidad y practicaba la brujería. A mí no me molestó para nada. De hecho, me pareció interesante, por decirlo menos. Mientras ella buscaba velas, yo exploraba la tienda. Las paredes estaban pintadas de negro, y la tienda estaba iluminada solo con luces tenues. Había una sección al fondo donde vendían animales muertos, encerrados en frascos de vidrio. Me dio escalofríos y se me puso la piel de gallina. Unos 5 minutos después, noté que mi cuerpo se sentía frío. Era un día cálido y soleado en la ciudad. ¿Por qué me estaba congelando? Y entonces sentí como si algo se deslizara dentro de mi cuerpo. Fue sutil, y después de unos pensamientos dispersos y confusión, me olvidé por completo de eso. Unas horas más tarde en casa, me sentí bastante cansada. Probablemente era solo agotamiento porque había sido un día divertido caminando por la ciudad. Sin embargo, por alguna razón, quería irme a dormir temprano. Eran las 6 de la tarde. Podía sentir que algo andaba mal, pero lo dejé de lado e intenté volver a dormir. De alguna manera, no pude. Seguí dando vueltas en la cama. De repente, me dio un hambre voraz. Me levanté de la cama y le pregunté a mi mamá si había algo para comer. Comí, pero no podía masticar normalmente.
Todo parecía fuera de lugar. Cuando caminaba, todo estaba en cámara lenta. Me sentí mareada y caí de rodillas. Rápidamente me levanté y corrí de vuelta a la cama. Unos minutos más tarde, me levanté de nuevo. Pero esta vez la sensación que tenía era como la urgencia de vomitar, pero no salía nada. Después de muchos intentos, tuve dolor en la parte baja del abdomen. No se sentían como cólicos menstruales. Era tan doloroso que me desvanecí. Lo siguiente que supe, desperté y vi una aguja en mi brazo conectada a un tubo que iba a una vía intravenosa. Estaba en el hospital. El doctor dijo que estaba bien. Que no había nada malo con mi cuerpo. Y yo también me siento bien. Ahora mismo. Estoy compartiendo esto y no me siento diferente ni enferma. Había un espíritu maligno en esa tienda esotérica que entró en mi cuerpo. Si lo había, espero que no decida regresar. Si estas escalofriantes historias de sótanos los dejaron al borde del asiento, asegúrense de darle al botón de me gusta y suscribirse para más cuentos de horror escalofriantes. No olviden activar las notificaciones para que nunca se pierdan un nuevo vídeo. No querrán ser tomados por sorpresa por el próximo susto. Tienen su propia experiencia aterradora en un sótano. Compártanla en los comentarios de abajo. Nos encantaría escuchar su historia. Gracias por ver, y recuerden, a veces las cosas más aterradoras están más cerca de lo que piensan. Nos vemos en la próxima pesadilla.